Hay un dicho para hacer análisis de contenido, por ejemplo, de las películas, del cine, que dice que cuando el director tiene el guión muy desordenado y necesita ordenarlo un poco, mete en medio del guión un rito, un matrimonio, un bautizo, algo donde confluyan todos los personajes que estaban aparentemente disparados cada uno por su lado, y ese desorden se ordena, se genera una nueva salida. Recuerden El Padrino, digamos, hay dos grandes ritos, un bautizo y un matrimonio que generan una reubicación de las personas en cuanto a su poder en función de esa ritualidad que ordena el guión cuando está desordenado. Pero ¿qué pasa cuando es el rito el que es el que no está, es el que se desordena? Teníamos como rito no solamente las elecciones de constituyentes, sino que gobernadores regionales, concejales, alcaldes, en fin, teníamos una serie de cosas que ordenaban de alguna manera algo y la gente decía, sí, pero ya viene la elección de concejales, se va a empezar a ordenar esta cosa. Posponemos la elección de abril para mayo, Axel Kayís, ¿y qué tanto se vuelve a producir un desorden que eventualmente puede ser tremendamente complejo si es que estamos en pandemia y además con estos anuncios de que eventualmente esta segunda ola puede ser peor que la primera? Incertidumbre, yo diría que es un desorden que se va a ver puertas adentro. Va a ir muy poco despliegue de campaña. Ya venía muy menguado las campañas en general. Yo diría que si yo te anticipara una hipótesis estaría mintiendo. No sé lo que va a pasar con lo que el próximo mes, porque uno ve los indicadores y no hay ningún indicador como decían en algunas partes como con una luz al final del túnel, sino que todos los indicadores están como en stand-by. Lo único que uno ve es que las cifras de los mayores tienden a descender en los hospitales y en las clínicas en términos de gravedad, pero también es interesante ver lo que está pasando en Chile, y aquí quisiera hacer como un punto suspensivo, porque en Chile, en comparación con Perú y Ecuador, que tienen elecciones también el 11 de abril, en Chile el tema de la pandemia se tomó la agenda, siendo que tenemos unos indicadores de vacunación que son extraordinarios, que no están ni en Ecuador ni en Perú, y en esos países no se piensa ni se habla de suspender o aplazar las elecciones. Entonces está muy interesante mirar esa panorámica de por qué en Chile, con las vacunas, dicen que vamos a tener 5 millones, 6 millones el 11 de abril, con vacunas de por medio, no sé cómo llamarlo, pero esta urgencia, este temor, este miedo, se tomó la agenda y volteó a las elecciones, siendo que, como decía un amigo mío, como dicen los estudios, desde que partió la pandemia se han hecho más de 80, 85 elecciones en todo el mundo, en algunas con una situación bastante parecida o peor a Chile, y no son ejes de contagio. Entonces la pregunta es ¿por qué Chile se transformó la elección en un potencial de riesgo para toda la población? Oye, bien interesante la pregunta. Te tengo dos posibles respuestas. Una de ellas, creo yo, es porque nosotros, pienso, no avisorábamos, ni el gobierno, ni la oposición, ni nadie avisoraba que tú ibas a tener simultáneamente un proceso vacunatorio súper bueno con cifras extraordinariamente malas y crecientes. Daba la sensación de que las dos cosas iban de alguna manera casi así en collera. Mejoraba la vacunación, por lo tanto mejoraban relativamente rápido, según lo que mucha gente creía, la situación, o por lo menos no se incrementaba. Y por lo tanto hay que preguntarse, Axel, y me encantaría saber cómo ves tú esto, ¿dónde se produce en algún momento dado el error de análisis o el error de diagnóstico para que de pronto estemos en estos 7.000, casi 8.000 contagiados diarios y suspendiendo elecciones? O sea, la pregunta que yo me hago es, o sea, ¿en qué minuto nos fuimos al carajo con eso?
y eso lo tendrán que responder los epidemiólogos, pero la pregunta es, ¿en qué minuto el suspender las elecciones se transformó como en una aspiración de país, como que para combatir un gran vector de contagio, siendo que no lo es? En este caso, en general, en los últimos 6-7 meses se han hecho elecciones en Alemania, en Bolivia, en Ecuador, en Japón, el año pasado se hicieron en República Dominicana, o sea, la cantidad de países, y nunca esos países han tenido que suspender las elecciones por motivos de contagio o de riesgo. Lo que sí, tenemos el caso de Francia, que fue a principios del año pasado, donde la abstención fue sustantiva en una elección municipal, y después tenemos las elecciones catalanas, que fueron hace un mes atrás, donde bajó el porcentaje de participación en un 27%. Todo el mundo le echó la culpa al coronavirus, pero hay unos que dan explicaciones políticas, otros sanitarias. Han sido los únicos dos casos donde ha sido menguada la participación política, pero desde el punto de vista del contagio, acá en Chile se tienen condiciones mucho mejores que Ecuador, República Dominicana, para qué decir de Bolivia, para votar, o que Perú, y en esos países nunca se discutió si se suspendieron o no. Entonces, eso me tiene, voy a decirlo en buen chileno, y como es tarde, me tiene muy cachudo qué pasó en Chile, que nos empezamos a discutir de esto como si fuera el fin del mundo. Eso me tiene muy intrigado. Sí, ahora hay un punto, Axel, que quizás es interesante verlo en la perspectiva de proyección de números, de estadísticas, digamos. Por ejemplo, ¿hay algún tipo de idea respecto de el solo hecho de aplazar las elecciones un mes un poquito más? Eso genera, de alguna manera, la posibilidad de que las personas que estaban dispuestos a ir este 11 de abril sean las mismas personas que estén dispuestas a ir en mayo, o se puede producir algo como lo que tú mencionaste en España, donde de pronto, por el solo hecho de aplazar, la gente advierte de que hay un peligro y por lo tanto deja de ir. Y tuvimos una elección con casi 8 millones de personas votando, digamos, que creo que es el récord que tenemos. Sí, mira, a ver, lo primero es decir que desde el año 2017, que esto es como ha ido rotando el público del teatro. Es decir, no tenemos, o sea, tenemos un público general que se repite la función y que fue a votar el 2017 en primera vuelta, fue a votar el 2017 en segunda vuelta y fue a votar el plebiscito. ¿Tenemos un público estable? Sí. ¿Cuántos son? 4 millones y medio, 5 millones. Pero tenemos un público volátil que fue a votar el 2017 en la primera vuelta, después se fue para la casa, y otro público que apareció, que no había visto la película en la primera vuelta y apareció y votó el 2017, luego entra a votar en el plebiscito. Otro público, cerca de 1,5 millones de personas que no habían votado en las otras dos elecciones, se va para la casa otro grupo, que era gente esencialmente mayor de 65 años, fruto del temor al riesgo de contagiarse en la elección. Baja el promedio de la edad, por lo tanto, en muchas mesas. Y si tú me preguntas a mí quién iban a votar en esta elección, yo no tengo idea. O sea, es una mezcla de todo, porque es tan importante para mucha gente esta elección que todos dicen que van a ir a votar, como suele suceder. Pero a mí me da la impresión de que esta municipal recargada de constituyentes y gobernadores tenía una carga simbólica que estaba movilizando, y hablo en pasado porque no sé lo que va a pasar en mayo, que estaba movilizando a mucha gente, estaba movilizando a los que querían la constituyente y a los que querían la municipal, es decir, los que querían empanadas de pino y los que querían empanadas de queso. Es decir, estaban todos servidos, porque no a todo el mundo le interesa la constituyente y no a todo el mundo le interesa la municipal. Lo único que puedo decir es que a la gobernadora no le interesa a nadie. Sí, ahora, ahí hay dos cosas muy importantes en todo eso, que son el que tuvimos episodios muy fuertes después del 19 de octubre, tremendamente fuertes, muy violentos en todo orden de cosas. Hubo casi como una suerte de exteriorizar las posiciones en la calle, mucho más por movimientos sociales masivos que por violencia, pero había mucha violencia también. Y de alguna manera, simbólicamente, Axel, el plebiscito
y esta potencialidad de construir una nueva constitución sobre la base de las decisiones de los ciudadanos, más la aparición por primera vez de gobernadores regionales elegidos por las personas de la región, te generó casi automáticamente una condición de, yo te diría, no te digo relajo, pero por lo menos de confianza mínima de que podía haber un nuevo puente ahí donde había un abismo. Y eso está pospuesto ahora. No sabemos si es que vamos a tener el 16 de mayo o no. Esto ya está pensado para 2 días de lleno. Y la pregunta básicamente que te hago es, de acuerdo a cómo tú estás viendo las cosas que pasan en las encuestas, ¿qué tanto la gente mantiene la confianza en que el sistema democrático a través de estas elecciones puede ordenar aquello que se había desordenado brutalmente? Sí, yo te voy a dar un solo dato que me parece que es más cualitativo que cuantitativo, pero que tuvo un efecto cuantitativo y que puede tener un efecto cuantitativo importante en la elección de, hablemos de mayo, como si fuera un hecho que va a progresar eso. En términos cuantitativos, lo que se produjo fue un puente entre el estallido social y lo sanitario que redundó en un aumento de la participación en esta suerte de encauce del movimiento social hacia, llamémosle, el camino institucional que a muchos no les gusta del acuerdo del 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a explicar por qué aumenta la votación en Puente Alto, en La Pintana, en Peñalolén y en una serie de sectores que votaban muy poco y aumenta sustantivamente en octubre pasado, es porque se hizo una especie de tándem entre el estallido social, luego los cabildos ciudadanos, y muchos cabildos se reconvirtieron en ollas comunes. Y ahí aparece la politización de los barrios que después redundó en una mayor participación. Y en este minuto, muchos de esos, llamémosle, tejidos, este nuevo tejido social que se está significando en muchos de estos barrios, estaba en una operación, llamémosle, de despliegue de campaña de sus constituyentes, que son normalmente los que aparecen en menos de un segundo en la televisión, que son listas de independientes, listas del pueblo, listas que son, a veces muchas de ellas, que son más de barrio, que son regionales, o que son de independientes no muy estructuradas. Todo ese envión tiene que ver también con la nueva forma de participación y con lo que tú hablas de la vinculación de lo político, lo sanitario y lo electoral, y que iba a redundar ahora en la elección. Ahora, no me cabe la menor duda que nuevamente esto se va a reconvertir, de no llegar las ayudas del gobierno, se va a reconvertir nuevamente en ollas comunes si es que la crisis sanitaria y esta situación se hace insostenible en términos socioeconómicos. Pero es muy interesante ver eso, porque estaban apareciendo nuevos actores y nuevas formas de participación electoral que le ponían un punto suspensivo a la votación clásica. Hay que recordar que esta elección, a diferencia de la elección de diputados, donde hubo alrededor de 9 o 10 listas, el año 2017 esta tiene más de 70 listas, de las cuales más de 60 son de independientes. Entonces, la nomenclatura y lo que mueven estas listas son cosas completamente distintas a lo que había pasado en todo el ciclo electoral anterior. Y eso es un poco lo que queda en stand-by, porque son personas que no tienen acceso a llegar a las radios, son mucho de Facebook Live, mucho de redes digitales, pero precarias. Entonces, esta suspensión que anuncia el gobierno también le genera un punto suspensivo a lo que pueda pasar las próximas 2 o 3 semanas. Sí, ahora, como estamos en Chile lleno de teorías conspirativas de acuerdo a si es que las cosas calzan o no calzan con lo que uno piensa, las redes sociales, pero hirvieron señalando de que la dilación puede beneficiar a la posición del gobierno o de Chile Vamos. Por otra parte, hay otros que dicen, incluso dentro del propio Chile Vamos, que fue un error el mover las elecciones porque tú ya tenías todo ordenado, encauzado para eso y eventualmente se podía producir una situación mucho más descontrolada en mayo. Desde el punto de vista práctico, Axel,
Incluso te agrego una pieza más. Varios parlamentarios sugirieron ayer o hoy día que se haga la elección en 3 días. No en 2 días un grupo de parlamentarios, sino que se haga en 3 días ordenadamente, casi como si fuese una especie de cronología de vacunación, digamos, así. Pero el hecho es que quedó abierto el tablado para la creatividad. Y lo único que nosotros sabemos es que se está repitiendo una vez más lo que tú mencionaste, esta situación donde al principio parecía una cosa burlona de sacar el 10% de la AFP, después de sacarlo por segunda vez, y ahora por tercera vez hay, creo que alrededor de 12 o 14 parlamentarios de Chile Vamos que están dispuestos a votar a favor de eso porque sienten que se vuelve una vez más a lo mismo, no hay una alternativa lo suficientemente potente para que la gente se pueda quedar en sus casas. Bueno, eso demuestra que no han estudiado las elecciones de otras partes del mundo. Votar en 2 días con el flujo que tiene Chile es lo óptimo. O sea, ¿te imaginas si los conspiranoicos que piensan que se van a robar los votos en una noche, imagínate en 2 noches? O sea, ahora, partamos por lo práctico, conseguir vocales para que se queden 3 noches, yo creo que no lo resuelven ni 150.000 pesos. O sea, o sea, conseguir vocales, perdón, lo que me han dicho es que conseguir sellos en el mercado para sellar las, imagínate, son 46.000 multiplicado 250.000 urnas. Durante 2 días son 500.000, urnas, claro, cajas de receptoras de material y voto. No estoy seguro que en el mercado exista. O sea, hay una serie de temas que tienen que ver con la logística, con lo humano, pero el tema de votar en 3 días no resuelve, porque no es un riesgo votar en 2 días, ni en 1. O sea, el tema no es el riesgo de votar, el tema es la sensación de participación en riesgo que hay, es decir, una mayor una posibilidad mayor de abstención. Eso es lo que está en juego. Por lo tanto, el tema no se resuelve en 3 días. Lo que hay que hacer es segurizar a las personas que puedan ir a votar en condiciones sanitarias óptimas. Ahora, la creatividad está a la orden del día. Yo creo que en términos de lo que tú me dices de las campañas, a ver, separemos. Una cosa son las campañas constituyentes donde la derecha más bien se mueva o no se mueva mucho, ya tiene más o menos asegurado por una cosa que va en una lista única, y esto lo hemos discutido y lo han discutido todos. Lo único que sabemos de la elección de constituyentes es que como la derecha va unida, tiene asegurada su sobrerepresentación. Eso ya está claro. Yo creo que la derecha se puso nerviosa con el tema del alcalde, porque recordemos que hay 93, 96 alcaldes que se quedan, que no pueden ir a la reelección, pero hay casi 2/3 que van a la reelección y muchos de ellos son de Chile Vamos. Y ahí hay una máxima que es como que el que de una u otra forma amenaza al que está en ejercicio siempre requiere una campaña más larga que el que está en ejercicio. ¿Por qué? Porque hay una simetría muy grande en términos de conocimiento entre el alcalde o la alcaldesa en el poder, llamémosle, versus el retador. El retador requiere una carrera mucho más rápida, una carrera mucho más larga, mucho más de fondo que el alcalde. Si fuera por los alcaldes en ejercicio, la alcaldesa en ejercicio, ojalá las campañas duraran 15 días y con eso se aseguran la reelección de inmediato. Entonces yo creo que los partidos que tienen más capital en juego, como es la UDI y Renovación Nacional, se ponen nerviosos porque, voy a decirlo nuevamente en chileno, cachan que hay mucho retador que está ahí cerquita de esos alcaldes y que con una explosión de participación muchos de ellos pueden caer. Entonces, en algún sentido tienen razón. Ahora, evidentemente, los más perjudicados en una carrera larga son los que no tienen recursos, porque no tienen cómo existir en una carrera corta, menos van a tener para existir en una carrera larga. Así que aquí los beneficiados normalmente son los retadores que tienen recursos, es decir, los que van segundo o tercero y que tienen recursos para sostener las campañas metiéndole más lucas a nivel de brigadista, digital o radio. Axel, si tú tuvieras que apostar más o menos, ¿cómo sería la composición de alguna manera de la ciudadanía a la hora de votar en mayo, suponiendo que todo queda medio ceteris paribus, todo queda medio tal cual como está ahora, con la misma cantidad de contagios, no más ni menos, con la misma cantidad, ¿cómo estamos ahora?
a mayo, ¿cómo sería a tu juicio más o menos tentativamente esa votación en términos de distribución y en términos de potencialidad para los bandos en juego? A ver, eso es súper difícil de que yo te pueda contar, porque como te decía antes, hay distintos públicos que han aparecido en los últimos años, los últimos 4 años. Yo creo que iría a votar el público de todas maneras. ¿Y por qué le digo público? Porque no le digo electores. Yo diría que van a ir a votar los 4 o 5 millones de siempre. Esos que van hasta las municipales cuando no hay glamour, los que fueron en el 2016, los que van a todas las elecciones y los que les gusta votar también en esas primarias casi así con descampado, así como en el desierto que hubo en noviembre, en las cuales ya nadie se acuerda, donde votó muy poquita gente. O sea, hay un grupo de personas que les gusta ir a votar y van a ir a votar, y que son 4 o 5 millones de personas. Y de ahí para arriba todo es incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos 1,5 millones, 1.600.000 personas mayores de 60, 65 años que van a estar vacunados, que ya tienen las 2 vacunas y que, o sea, no les constituye aparentemente ningún riesgo ir a votar porque van a estar vacunados, y muchos de ellos no fueron al plebiscito. Así que ese grupo yo creo que va a retornar en un porcentaje importante. Y luego está el público o los electores que hacen la diferencia entre los 5 y los 7, 8 millones, que son aproximadamente 1,5 millones, que yo creo que puede ser el que más flaquee a la hora de votar. Y que un público que votó, muchos de ellos en la segunda vuelta, y fue al plebiscito porque habían condiciones sanitarias bastante estables o bastante seguras. Ese público yo creo que va a tomar un poco más de distancia. Por lo tanto, si tú me dices a mí, a iguales condiciones, mayo, yo creo que podríamos andar en lo mínimo en torno a los 6 millones, pero ahí nos tendríamos que olvidar de los 8 millones que podrían ser potencialmente si fueran a votar los del plebiscito, más los mayores de 65 años que no lo hicieron el plebiscito, que nos dan los 8 millones, que es la cifra que votó entre ambas vueltas el 2017. Por último, Axel... perdona, y van a ir los más jóvenes, ojo, que ya fueron a votar y les fue bien y que están muy contentos. Perdona, un segundito. Los jóvenes pasaron del 33% al 50, 48, 49% del 2017 al plebiscito. Y esos jóvenes que ganaron van a repetir, porque tienen una percepción de riesgo mucho menor que el resto de la población. Sí, lo que te iba a preguntar es una cosa media delicada, pero creo que hay que preguntarla, digamos. Cuando las sociedades están tremendamente tensionadas, cuando están tremendamente, yo te diría, polarizadas, muy fuerte, cualquier evento eventualmente puede gatillar situaciones tremendamente desequilibrantes, digamos, y tremendamente inesperadas. Y desde ese punto de vista, bueno, nosotros vemos cosas que pasan, digamos. Vemos a un grupo de televisión nacional que va a entrevistar a uno de los líderes de la CAM y terminan baleados. Vemos... Por cierto, la CAM desmintió que ellos tuvieran nada que ver al respecto. Ellos están esperando, según lo que dijeron a Iván Núñez y a su camarógrafo. Por otra parte, las otras personas dicen esto es lo que nosotros vivimos todos los días, no es nada nuevo. Por lo tanto, aquí no hay que tratar de buscar como si fuese una cosa, esto es estándar. Ese tipo de cosas, en un momento dado, pueden generar una situación de aquellas que hacen que, por ejemplo, mucha gente que hoy día no cree que se pueda llamar a los militares, quieran llamar a los militares. O que de repente caiga el apoyo a un presidente mucho más en términos de que se defiende su propio lado, si es que hay un evento que así lo amerita, y en una de esas estamos conversando sobre una situación totalmente nueva. Pero mi punto es, ¿no sientes tú que ha habido pocas veces en que hemos estado en una sensación donde uno busca en los medios de comunicación a ver qué fue lo que pasó hoy día y qué tan grave puede ser y qué tanto puede afectar todo lo que se nos viene encima? Yo creo que, o sea, me da la impresión de que los chilenos se están acostumbrando un poco a vivir en esta incertidumbre desde el estallido social hasta ahora.
los chilenos y chilenas éramos bastante ordenados en nuestros plazos y en nuestros procesos. Y ahora estamos conociendo la improvisación, como les gusta llamar a algunos, que es cuando se toman decisiones un poco que tienden a desestabilizar. Yo veo que todo, la mezcla entre pandemia paraliza todo. No solamente paraliza la actividad política, sino que también la actividad. O sea, el viernes pasado dicen que fue uno de los viernes más tranquilos del último año en Plaza Italia, en Plaza Dignidad. Y lo que hace es exacerbar estos focos que aparecen, como lo que está sucediendo en la Araucanía. Pero yo diría que la pandemia es tan fuerte porque golpea no solamente el tema de la salud, sino que golpea el tema económico con una doble fuerza sobre los sectores más desprotegidos. Por lo tanto, la política trata de meterse sobrevolando eso, pero evidentemente estamos en la política y lo electoral está en un tercer término en este minuto. Por eso es que también las campañas les ha costado tanto entrar, porque la gente anda en otra. Sí. No es solamente que hayan 18.000 candidatos, las personas están en otra. Y la propaganda política, cuando las personas andan en otra, le cuesta entrar muchísimo. O sea, las personas están preocupadas del día a día, de los colegios. Recordemos que no hay clases, que hay una cesantía, o sea, podría dar indicadores sociales. Entonces, todo este proceso electoral va a contrapelo de la sensación térmica que tenemos. Y no obstante, hay personas que consideran que parte de la resolución de esta sensación térmica o el bálsamo que podría mejorar este clima tiene que ver con la política. Y esa es la apuesta que están haciendo muchos y muchas en este país, movilizándose y tratando de encauzar dentro del ámbito, llamemos, de la estabilidad este proceso político. Ahora, con respecto a la estabilidad del gobierno, lo que viene, yo creo que un gobierno que ya lleva navegando en un dígito 9, 10%, 11%, 13% los últimos años, como que ya se hizo crónico eso y por lo tanto ya se acostumbró a ser un gobierno de minoría que trata de sacar lo que puede. Ahora, lo importante es que la carga de la prueba queda en la oposición, que tiene que ser aún mucho más responsable cuando tiene al frente un gobierno que está absolutamente debilitado. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta pulsada que hay y que se va a generar en los próximos días entre las condiciones que va a exigir la oposición para dar luz verde a la elección de mayo, tiene que ser un gallito, pero con altura de miras, porque lo que está en juego acá no es solamente la posibilidad de hacer las elecciones, sino que también la posibilidad de generar algo que no conocemos, que es que estemos a 4 días de la elección, una semana de la elección y no sabemos si vamos a poder ir a votar o no, porque la elección ya comenzó. Es decir, los útiles y una serie de procedimientos que hace el CERVEL, el tema de los vocales, o sea, todo ya está desplegado. Entonces, acá la responsabilidad mayor la tiene el gobierno, pero también la oposición en este minuto, porque está en una posición, valga la redundancia, de poder con respecto a darle la luz verde, a tratar de generar esto lo más rápidamente posible. Yo creo que hay que ser lo más eficaz en términos de legislativos para tratar de que no se produzca otro conflicto entre el gobierno y la oposición en un momento donde tiene que existir un poquito más de cohesión en términos de lo que suceda en mayo. Axel Callis, muchas gracias por haber recibido el llamado de... No alcanzamos a entrar en la chica de los constituyentes. Pero es para eso todo. Oye, en una de esas no sabemos cuánto tiempo tenemos, en una de esas tenemos tiempo de sobra para conversarlo antes de la elección. O sea, las repercusiones, de hecho yo acabo de titularlo, ayer entre las 20.000 repercusiones que tiene esto, porque, perdona un segundo, o sea, esto, el postergar tiene distintas dimensiones, o sea, desde, como yo decía en una parte, desde la señora que prestó la casa por 15 días para que poner un cartel afuera de 6 metros y que ahora lo va a tener que tener 2 meses, hasta la inscripción de los presidenciables, de Matei y Jaue, que van a tener hasta el momento doble
doble elección en algún minuto porque van a quedar inscritos para la primaria y al mismo tiempo van a estar inscritos para la elección de alcalde. Es decir, la cantidad de derivadas que existe en términos de legislativo y en términos legales y en términos de la vida cotidiana de las personas con esta elección es enorme. Así que, pero bueno, se tendrá que solucionar nomás. Axel Callis, muchas gracias una vez más. Que te vaya muy bien. Chao, Fernando. Buenas noches a todas y todos. Chao.